voy a hablar de llamado de Dios. Diga conmigo, llamado de Dios. Nuevos tiempos. Llamado de Dios. Nuevos tiempos. Y ahí está una rama de almendro en flor. ¿Cuántos han visto los almendros en flor cuando bajan de Tamaimo para abajo en enero? Enero sobre todo, en la zona de Tamaimo. Aquí es precioso aquello, todo eso. Precioso, precioso. Jeremías 1, versos 4 a 6. Dice lo siguiente, la palabra del Señor, la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Muy bien. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Mire, ¿sabe que Dios habla hoy? ¿Cuántos saben que Dios habla? Algunos dicen, no, porque yo no lo escucho, a mí no me ha metido nunca nada. No, Dios habla de mil maneras, de infinitas maneras. Por supuesto nos habla a través de la palabra. Cuando estamos dispuestos a escuchar la palabra que es viva y eficaz y dice que es más cortante que espada de dos filos, nos va a hablar. Si usted coge la palabra y se pone a leer así rápido, a ver que tengo prisa como el siervo anhela la corriente de agua, así suspira a mía, ¿de qué le va a hablar Dios? Pero si usted dice, Señor, que tienes que hablarme hoy en tu palabra, yo quiero escucharte, yo quiero recibir de ti, enseña mi corazón, quiero ser tratado, y comienza orando antes y pidiendo al Espíritu Santo, trata mi vida, enséñame lo que quieres, y comienzas como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Eso fue lo que me salió. La gente dice, no, me salió esto. Bueno, a mí me salió esto. Así anhela por ti mi alma. ¿Cuántos anhelan el alma? ¿Cuántas almas anhelan al Espíritu de Dios? ¿Cuántos pueden suspirar? Aquí dice, así suspira por ti. ¿Puedes suspirar hoy? Ay. Diga, mi alma anhela más de ti. Diga, sígaselo a él, está aquí, le está escuchando. ¿Sabe que Dios le está hablando ahora por medio del que tiene a su lado, que está diciendo, qué es lo que acaba de decir? Mi alma anhela más de ti. Si usted escucha al que está a su lado, Dios le está hablando a usted a través de lo que él acaba de decir. Vuelva a decirlo conmigo, mi alma anhela más de ti. Dios nos habla. A veces no estamos pendientes de lo que Él nos está diciendo, pero Dios nos habla de mil maneras. Dios habla al corazón. Mira, a veces yo comparto un mensaje aquí y después hablo con las personas y dice, porque cuando usted dijo esto y lo otro, y yo pienso a mí, yo no he dicho eso. Porque el Espíritu Santo trata a cada uno de manera especial, diferente, y a lo mejor lo que usted recibe de una frase que yo hago, que yo le doy un sentido, el Espíritu Santo la trata en su corazón y en su mente con el sentido que Él quiere trabajar en esa área de su vida. Entonces digo, qué bueno que yo dije eso. Y yo pensé, ¿cuándo dije yo eso? A veces pongo el vídeo otra vez, digo, a ver si yo no lo dije. Pero alguien lo entendió así porque es el Espíritu Santo el que habla. Porque le damos espacio al Espíritu Santo. Él nos habla de mi manera. A veces un problema que es reincidente en nuestra vida es Dios que nos está diciendo algo para tratar algo en nuestro corazón a través de ese problema. Pero si no nos paramos a escucharnos y le decimos, Señor, ¿por qué me vuelve a pasar esto en esta condición? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿O qué tienes que tratar en mi corazón? Vas a ver que muchas veces es Dios el que nos está hablando. En Éxodos también nos habla Él. Él nos habla de mil maneras. Cuando tú anhelas que te hable y cuando estás esperando escucharle. Pero ¿sabes? Cuando Él nos habla, Dios siempre espera una respuesta a lo que Él nos está diciendo. Y la respuesta que hagamos a lo que Él nos dice es la que nos va a elevar, nos va a meter en el favor de Dios, en la bendición de Dios, es la que nos introduce en un desafío de Dios, porque normalmente cuando Dios nos habla es para desafiarnos a hacer algo en Él y a creer en Él y a confiar en Él. Pero también esa respuesta puede ser la que nos separe, la que nos aleje o la que nos cierre las puertas de los cielos, si la respuesta no es consecuente con lo que nos habla Dios. Entonces nuestra respuesta es importante. El mensaje que Dios le da al profeta Jeremías, el que acabamos de leer, es en parte universal. El Señor le dice a él, igual que nos dice a nosotros, yo te conozco. Dile a que está a su lado, Dios te conoce. Mírelo fijamente a la cara y dígale, Dios te conoce. Y puedes añadir, y lo sabes,
¿A qué Dios nos conoce? Eso es universal. Él conocía a Jeremías y dice, te conoce antes de formarte en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. ¿Es posible esto? A ver, tóquese la barriguita, sobre todo las mujeres, hay varias embarazadas aquí. Y las que faltan, dice la pastora Yani. Aunque tú no sabes cómo son los ojos de los que llevas en el vientre, ya Dios los conoce, el color de sus ojos. ¿A que sí? Dios lo conoció a usted cuando usted estaba en el vientre de su mamá. Y algunos dicen, pues yo tengo 100 añitos. Pues lleva conociéndote 100 años más los 9 meses que estuviste ahí. Se lo dice a Jeremías y nos lo dice a nosotros. Dios nos conoce, nos conoce. Él conoce tus logros y también conoce tus fracasos. ¿A que sí? Aunque muchas veces intentamos esconderlo, Él los conoce. Él conoce tus victorias y conoce tus derrotas. Él conoce tus heridas, pero también conoce a aquellos a los que tú heriste. Porque siempre nos acordamos de los que nos hirieron. Pero ¿a cuántos hemos herido a nosotros en el camino? De eso nos olvidamos. Pero Dios los conoce también a ellos, como tú los heriste. Dios conoce tus incapacidades y también tus virtudes. Muchas veces somos incapaces de hacer el bien o de pensar lo bueno y Él lo conoce. Él conoce nuestros miedos. ¿Tú le tienes miedo a algo? No lo sé, pero Él conoce tus miedos. Él conoce tus inseguridades. Él sabe lo imperfecto que somos. Dile a que está a tu lado, tú no eres muy perfecto, díselo, díselo. No le digas que eres imperfecto, pero ella, bueno, vamos a decir que no es muy perfecto. ¿A que sí? Aquí el más perfecto de todos lo tenemos aquí a la derecha, el Ujier Sebas, que eso tiene una cara de niño bueno. Aquí, por lo menos la cara. Pero Dios nos conoce a pesar de nuestras imperfecciones, conociendo todo de nosotros. Aún así nos llama. Y dice que quiere bendecirnos. El Dios santo, perfecto, inmutable, eterno, me llama y quiere hablar conmigo y me habla y me quiere ayudar y me quiere bendecir y me quiere sanar y quiere transformar mi vida. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Lo entiende? Yo no puedo hacer nada para merecer ese amor. Él ya me ama porque Él es amor. Sí puedo hacer algo para agradar su presencia, para que su presencia repose sobre mi vida. Y es seguir lo que Él me va marcando, cómo Él me va enseñando, aquello que me va hablando a mi vida, cómo lo percibo y cómo respondo a ello. Dios quiere transformar mi vida, pero no solamente mi vida, quiere transformar mi hogar, mi familia, mi entorno, mi sociedad. Quiere que a través de mí, mis amigos le encuentren a Él y puedan disfrutar de la paz que yo tengo en Él. Pero no solamente mis amigos, también mis enemigos, dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dice, bendice a tus enemigos. ¿O no? ¿Cuántos dicen bien de sus enemigos? Uy. No, yo no lo maldigo, no, yo no digo que lo maldiga. ¿Cuántos dicen bien del compañero de trabajo que siempre está apoyando? ¿Usted dice bien de él? ¿Qué voy a decir bien? Que me está apoyando siempre. No, a lo mejor siempre le está apoyando, pero es bueno en algo. Mira, a pesar de todo, pues el chico es bueno, pues llega antes que yo al trabajo, es más puntual que yo. Ya tiene algo bueno, porque todos tenemos algo bueno, ¿o no? Hasta el más malo del mundo tiene algo bueno. ¿O no? Hasta Hitler, siendo como era, tenía un loco amor por sus animalitos, los 2 perros pastores alemanes que tenía. Fíjese usted. ¿O no? ¿Cierto? Todos tenemos algo. Todos podemos hablar bien de alguien, de alguna manera. ¿Lo cree o no lo cree? Me estaba acordando yo, ahora que estamos visitando las prisiones, porque eso del enchufe creo que es lo más evidente que hay. ¿O no? Me estaban diciéndonos allí, no, porque si nosotros estamos aquí es porque Dios quiere. Estamos aquí es porque la voluntad de Dios, porque Dios es soberano y es su voluntad. Y yo decía, bueno, vamos a ver cómo lo entiende. Veo un enchufe por ahí, digo, mira el enchufe que está en la pared. ¿Lo ven? Bueno, sí, lo vemos. Dios te dice, no metas la mano en el enchufe, porque sabes que te va a dar un pepinazo, ¿no? ¿Lo entiendes? No, sí. Pero tú vas de listo, porque a veces vamos de listo.
Decimos, no, voy a ver si es verdad que da el pepinazo. Y mete los 2 dedos en el enchufe. ¿Y qué te pasa? ¿Te quedas como te quedas? Chamuscado, si no te mata. Entonces, Dios quería, es la voluntad de Dios que tú estés ahí chamuscado. Dios te dijo. Ahora sí, ya que estás chamuscado, Dios no es malo. Dios dije, te lo dije, pero ahora te veo chamuscado, te voy a ayudar, te socorre, te pone ahí, te da eso y te ayuda a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero no era la voluntad de Dios que te chamuscara, que te diera un correntazo, ¿lo entendemos? Porque a veces queremos lo que estoy viviendo porque Dios es soberano y es la voluntad de Dios. No, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Por eso digo, en base a tus respuestas, estamos viviendo muchas cosas que no eran la voluntad ni el propósito de Dios, pero que aún así Dios nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno. ¿Ok? ¿Lo entendemos así? Entonces por eso Dios nos llama. Dice el Salmo 139:4, ¿sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor? Porque Él lo sabe. ¿O no? Él sabe que a lo mejor alguien te dice algo y lo primero tú piensas, digo, ibas a decir, y dices otra cosa, pero el Señor sabe lo que ibas a decir más lo que pensaste decir. Porque Dios lo sabe. ¿A que sí? A Jeremías le dice el Señor, yo te escogí, te aparté, te nombré mi profeta a las naciones. Eso fue a Jeremías, porque Jeremías sería una voz profética, así como la semana pasada estuvo el profeta Pedro García aquí, quien tendría que hablar en la tierra los planes de Dios. Porque Dios habla, declara lo que Él va a hacer siempre. Dice la palabra que Dios no hace nada sin que antes haya declarado a sus profetas o a los hombres o a sus hijos. Primero tenemos que vocalizarlo, declararlo, recibirlo de Dios y decirlo, si no, no se produce. Es un principio del reino de los cielos. Por eso trabajamos y caminamos por fe. Usted tiene que saber quién va a llegar a ser en Cristo, no lo que está sucediendo ahora en su vida, que Dios quiere llevarlo adelante. Y usted tiene que declararlo, tiene que mirar el futuro y decir, yo soy un hombre de Dios, soy una bendición de Dios, míos son bendiciones de Dios, son hombres y mujeres de Dios y van a salir adelante porque Dios lo dice y porque lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Usted lo puede entender así? Gracias, Espíritu Santo. Esa voz profética, la de Jeremías, traería un mensaje del cielo a la tierra. Él hablaría del plan de Dios, de lo que Dios iba a hacer en los siguientes años y en las siguientes generaciones. Lo que Dios quería hacer. Mire, yo no sé con qué propósito te puso Dios sobre la tierra. Todos estamos aquí. Hemos nacido. ¿A que sí? ¿Cuántos nacidos hay aquí? ¿Cuántos tenemos vida? Yo no sé cuál es el sentido divino de tu vida. De la vida que Dios te dio, de los años que Él te computó para estar sobre la tierra, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 120, si no llega Cristo antes, santo, ese soy yo. Pero todos tenemos un propósito divino, todos, que transciende más allá de nosotros mismos. Por supuesto, Jesús dijo que porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan, porque la gente quiere hacer con su vida otras cosas, ama salirse de los propósitos divinos. Y yo no sé por qué lo ama, porque cuando uno conoce a Jesús, es más fácil creerle a Jesús y hacer lo que Jesús te dice que hacer cualquier otra cosa, porque es Jesús el que conoce tu futuro. ¿O no? Entonces, si tú haces lo que te dice Jesús, vas a tener un futuro de éxito, de gloria, de la presencia de Dios, de propósito divino consumado. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo que Jesús nos dice o hacer lo contrario? ¿Qué es más lógico? Pregunto. Y encima Él lo dijo, bueno, yo les he dejado un mensaje, le dice a sus discípulos, pero yo me voy. Y es necesario que me vaya, porque es que si no me voy, el Espíritu Santo no puede trabajar dentro de ustedes para ayudarlos a alcanzar ese propósito. Él es el que le va a hablar a su conciencia, que le va a hablar al pensamiento, que va a hablar a su corazón, que va a darle la fuerza cuando la necesiten, el valor que tiene que aflorar cuando tiene que aflorar. Háganle caso al mensaje. Con la ayuda del Espíritu Santo somos invencibles. Dile que tú eres invencible. Con la palabra y el Espíritu Santo somos invencibles.
¿Usted lo entiende? Porque hay un mundo espiritual que nos bombardea. Hay una cultura humana, porque sabe que el corazón del hombre está corrompido. Hay un ciclón alrededor nuestro que intenta romper todo propósito de Dios para nuestra vida. Pero hay una fuerza mayor, hay una persona sagrada que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Hay un Espíritu poderoso que nos ayuda a salir adelante en todo momento. ¿Lo cree o no lo cree? El Espíritu de Dios. Entonces, cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo comienza a introducirnos o a meternos en ese propósito y hace cosas nuevas, abre nuestros ojos espirituales, activa los dones para Dios, porque muchas veces todos recibimos dones de Dios, pero cuando no somos de Dios usamos esos dones en beneficio nuestro. Por eso hay gente que gana plata rápidamente, y hay gente que es muy elocuente, y hay gente que se dedica a la política y mucha gente lo sigue, porque hay un don en esas personas que viene de los cielos. Pero si no conoces a Dios, no lo pones al servicio de Dios, lo pones al servicio humano, personal y egoísta, o al servicio muchas veces de las tinieblas, como hacen muchos agoreros y brujos y demás, que tienen esa percepción espiritual, pero las usan para el imperio de las tinieblas. Pero cuando llegamos a Jesús, Jesús comienza a activar esos dones en beneficio del reino de los cielos y por supuesto del pueblo de Dios, como dice la palabra, y nos enseña, nos instruye. Y si le escuchamos y ponemos por obra lo que nos va enseñando, ¿cuántos están dispuestos a escucharle? Y a poner por obra lo que nos va enseñando. Mire, a veces te pasa lo que pasó con Jeremías. Jeremías respondió como muchas veces nos ha pasado: oh Señor soberano. Respondí: no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Mire, Jeremías conocía de Dios. Se cree que tenía unos 18 o 20 años cuando recibe este llamado, pero desde pequeño él había conocido el nombre de Dios, porque él era hijo de sacerdote, se movían los ambientes religiosos, era esos ritos, esas fiestas, conocía la ley de Moisés, pero esto que escuchaba era nuevo para él. Dios le habló de una manera diferente. No sabemos si fue una visión, si fue un sueño, si fue una voz, si fue un sentir. No sabemos cómo le habló, pero sabemos que le habló y él sabía que era Dios. Y yo sé, cuando tú conoces a Dios, quizás puedes llevar años en la iglesia o es la primera vez que estás por aquí, pero Dios te habla y te llama y tiene un propósito para tu vida. Es Él el que tiene el propósito. No lo tiene el pastor, no lo tiene la iglesia, no lo tiene tu esposa, lo tiene Dios. Porque antes que te casaras, que estuvieras en la iglesia y conocieras a todo el mundo, ya Dios te conocía en el vientre de tu mamá y ahí te dio propósito. Propósito divino. Y cuando lo encuentras en el camino, el Espíritu Santo empieza a meterte en ese propósito. Hablaba la semana pasada el profeta de servicio e intimidad, ¿verdad? Dios hablando. Jeremías entiende la seriedad, lo sagrado, lo crucial del asunto. Y por eso le responde al Señor, porque Jeremías tenía conocimiento de Dios. Porque le digo, estaba metido todo en el ambiente eclesiástico. Y él le dijo: Señor soberano, sabía que él era soberano, que él todo lo podía. Y él dijo: yo no puedo hablar por ti. Yo no sé, yo soy demasiado joven. Ahí tienes tanta gente elocuente, hay tantos rabinos en el templo. ¿Por qué me vas a llamar a mí? Y cuando uno tiene algo de conciencia de que Dios el Santo, el Poderoso, el Eterno, el que te está llamando, evidentemente, normalmente das un paso atrás, porque sabes de la santidad de Dios, porque sabes de quién es Dios, porque hay una conciencia. Y él se hace esa pregunta: ¿quién soy yo? Porque Dios sabe que ante su santidad yo no soy bueno. Aunque tú te creas bueno, porque tú te crees el más bueno de los que están alrededor, ¿no? ¿O no? ¿Quién es el más bueno de tu lugar de trabajo? Evidentemente diré yo, ¿o no? ¿Quién es el más bueno de tu casa? Yo, porque tus hermanos. ¿Quién es el más bueno en la iglesia? Yo, todos creemos que somos los mejores. Normalmente, ¿no? ¿A que sí? Estoy hablando en términos generales. Nos creemos los mejores, los creemos que lo hacemos bien, los creemos los más capacitados. Pero cuando nos pregunta Dios de verdad, y Dios te llama personalmente y habla a tu vida, muchas veces somos como Jeremías. ¿Quién soy yo para que tú me llames? Si tú conoces mis imperfecciones, si tú conoces mi fracaso, si tú conoces que cuando ya me altero yo aguanto, pero ya cuando me altero, si tú conoces las veces que yo tiro la toalla, que he empezado a hacer cosas y las dejo a mitad, si Él conoce todo eso, ¿o no lo conoce?
el pecado que automáticamente, entonces surgen las excusas. Y es Jeremías el que dice, yo no sé, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy nadie, yo no soy nada, yo soy joven, yo soy viejo, yo soy flaco, yo soy bruto. Uy, a mi padre lo llamaba Manuel el bruto. Yo soy bruto, le podía haber dicho. Más bruto que Pedro. Yo soy serio. ¿Cuántas excusas ponemos o no ante la santidad de Dios? Yo recuerdo mi miedo escénico. Cuando Dios me llama, menos mal que no me llamó de la noche a la mañana, si fue un proceso. Porque yo tenía miedo de salir en público. Yo estaba en una rondalla, la rondalla de Punta Araba, ahí, con 13 añitos. Tocaba la bandurria, la laúd, el timple y todas esas cosas. Pero cuando nos llevaban para salir a algún espectáculo, que habíamos como 30 en la rondalla, ahí me entraban unas ganas de ir al baño. Pero de ir al baño a hacer pipí. Y yo decía, yo no puedo subir, tengo que ir al baño. No, hay un baño ahí al lado. Yo iba al baño, no hacía nada. Y entonces ya subía corriendo y otra vez, que no me aguanto. A veces me ponía así, con la redonda. Y después salía corriendo, no tenía ganas. O sea, era algo escénico. Era miedo a estar delante de la gente. Y eso que nada que tocaba. Si me tocaba cantar, entonces sí me moría. ¿Entiendo lo que le digo? Mi timidez. Mi madre me decía, pero vas a estar siempre enconejado en casa o vas a salir de casa. Y yo no quería salir de casa. Gracias a Dios tenía a los riscos enfrente, me iba a la marea y estaba todo el día en la marea, los riscos tirados. Estaba más negro que los que vienen de Gambia. Y cuando empiezo a trabajar en mi vida, digo, pero ¿cómo? Yo hablar a la gente. Si me da vergüenza preguntarle en la calle a alguien la hora. Me dice, mira qué hora es, pregúntale a aquel. Yo no conozco de nada para preguntarle la hora. Y ahora hablo más de la cuenta, yo lo sé. Pero ¿qué me hace pensar eso? Que no soy yo. Yo creo que por eso Dios llama a personas como yo o a tantas otras, porque ya tú sabes que no eres tú, que si es por ti es imposible, que es Él y lo que Él está haciendo en tu vida. Entonces cuando tú lo tienes claro, vas siempre a glorificar a Él y a decirle, no, yo no, Él. Por eso cuando la gente se mete conmigo, no, conmigo no se está metiendo, se está metiendo con Él. Por eso no hay crítica, no hay una sola crítica que me afecte, porque yo sé que las críticas no son contra mi persona, son contra el que me mandó. Y las críticas las uso yo porque a veces me equivoco. Y es bueno que mira que esto va, pues hay críticas constructivas, porque no todas las críticas son malas, pero hay otras son destructivas. Digo, eso tiene que ver con el cielo. Segunda de Corintios 2:9. Esto lo escribió Pablo. ¿Sabe quién fue Pablo? Pablo era un erudito de la palabra, criado, dice la palabra de Dios, con los mejores rabinos de su tiempo, con Gamaliel y otros. Aprendió de los mejores. Y sin embargo, él escribe este verso que dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es decir, Pablo no está actuando por su inteligencia, por sus capacidades, por su buen porte, por lo elocuente que era, por todo lo que había aprendido en la universidad de aquel tiempo. No. Él dice, todo eso está muy bonito, pero yo trabajo por la gracia que Dios pone en mi vida. Porque mi gracia es todo lo que necesito, dice el Señor. Tú lo que necesitas es la gracia de Dios. No necesitas más nada. Dile que está a tu lado, necesitas de la gracia de Dios. No es nada que puedas ser o dejar de ser, hacer o deshacer. Es por la gracia de Dios. Y cómo escuchando la voz de Dios y obedeciendo a pesar de las mil excusas que podríamos ponerle cuando Dios nos dice algo. ¿O no? Porque siempre tendremos excusas. Porque el humano, desde la parte humana vamos a tener excusas. Pero de la parte divina, cuando tú lo entiendes que esto es por gracia, es por gracia. ¿Es por lo guapo que eres? No, porque siempre hay alguno feo. Es por gracia. ¿O no? Es por gracia. Y por eso Pablo dice, yo no voy a decir lo que sabía. Es que en mis debilidades me agarro la gracia de Dios para seguir adelante. Por eso Jeremías, los versos 5 a 7 del capítulo 1, le dijo Dios, no digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga.
No te tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Por eso digo, cuando Dios habla, solo tenemos que escucharle y saber que es Dios el que habla, ¿o no? Por eso le dice, no digas que no sirve, no digas que no sé, no digas que no puede, no digas que no vale, no pongas excusas, no pongas miedo, no saques heridas, no saques otras cosas. En lugar de eso, está diciendo el Señor, obedece. ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Mira al futuro. Tú con Dios, Dios contigo, tú y el Espíritu Santo, tú portador de la palabra que Él te está hablando, tú cumpliendo el propósito de Dios para tu vida, no solamente para tu vida, para tu familia, para el lugar donde te mueves, para todo lo que está alrededor de ti, donde Dios te colocó, porque aquí estamos porque Dios nos puso, ¿o no? ¿Cierto? Quizás no te guste tu familia, pero es la familia que Dios te dio. Tienes hermanos que quizás hablan de ti, dicen lo otro, y tú no estás muy contento con tu familia, pero es tu familia. ¿De quién es? ¿Tu familia? ¿Quién te la dio? Dios. Y la iglesia es igual. Puede ser que no te caiga muy bien al de al lado, pero ¿de quién es la familia? De Dios. Así que te la vas a tener que comer con papas y todo, ¿no? Y con el amor de los cielos. Porque el amor es el vínculo que nos une a unos a otros. Entonces abrimos nuestra conciencia espiritual y conocemos lo que Dios quiere hacer, simplemente obedeciendo con una visión nueva. No tengas miedo a la gente, no tengas miedo al que dirán, no tengas miedo al mañana, no tengas miedo a que te vas a ver en la calle, no tengas miedo a que no te van a dar los papeles, no tengas miedo a que el día de mañana te vas a quedar solo o sola, no tengas miedo a que te vas a quedar sin hijos, no le tengas miedo a nada. Porque dice la palabra que Dios que donde Él nos mande, ahí estaremos y diremos lo que Él nos diga. Eso es lo que tenemos que tener claro. Aprender a obedecer por encima de nuestras propias limitaciones y miedos personales. Por eso, como digo yo, se hace sencillo. Y yo sé que cuando digo es sencillo, es fácil, la gente me mira como diciendo, fácil, pastor, yo estoy luchando con esto y con lo otro. Claro, porque estás luchando tú, cabezón. Está luchando desde tu humanidad, pero hay que luchar desde los espíritus, de la palabra de Dios. Entonces es absurdo, es tan absurdo no hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿a que sí? ¿Usted qué cree? Dios conoce su futuro, lo conoce. Quiere lo mejor para usted, lo quiere, ¿cierto? Y si Dios le dice, por aquí no, ese camino no lo tome, por allá, ¿usted qué hace? Pero es que este de por aquí es el que me conviene a mí, porque es el que me gusta, porque es el que me emociona, porque es el que me entusiasma, porque es que es lo que yo quiero hacer, porque esto es lo que yo he soñado siempre, es esta esquinita de aquí, es el camino. Y yo te voy a decir, ese no, acá. Y tú dices, aquel está muy lejos, este lo tengo cerquita, este yo creo que es el bueno para mí, porque esto ahora, entonces al final, ¿cuál vamos a hacer? Respuesta, esa es la respuesta. Mire, yo entiendo que sabiendo que Él conoce mi futuro, que yo pueda pensar lo que quiera que es este, que yo estoy contento, estoy seguro con este, estoy convencido que es este y tal, pero Dios me dijo aquel, como yo sé que Dios conoce mi futuro, ¿qué voy a hacer? Es fácil obedecer, porque es que Dios conoce tu futuro y Él sabe que si te vas por aquí, ahora no más. En 20 años hay un barranco y tú dentro de 20 años vas a mirar y vas a decir, ¿y por qué yo fui por aquí? Señor, ayúdame. Claro, si metiste los dedos, Dios te va a ayudar. Pero estás 20 años enchufado, pegándote la electricidad, diciendo, bueno, Dios, pues si esta es tu voluntad, pues yo voy a seguir adelante en tu voluntad. Firme. No, no era la voluntad de Dios. ¿Te lo dijo? ¿O no te lo dijo? Pero aún así, tenemos un Dios bueno. Pero es más fácil obedecer, ¿o no es más fácil? ¿O no es más fácil? ¿Usted qué cree? Porque yo sé que en la obediencia está la bendición de Dios, está el futuro en Dios, está el propósito en Dios. Entonces, en una obediencia en fe, con conciencia espiritual, vas a ver el favor de Dios, vas a ver la bendición de Dios y vas a, sobre todas las cosas, vivir la presencia de Dios en tu vida, que es lo más grande que puedas tener dentro de ti. Porque le digo, porque estaré contigo y te protegeré. Y además que dice, yo el Señor he hablado. Es que Dios habla y punto. Entonces cuando Él habla, Él habla. A veces queremos que nos hable y que nos vuelva a hablar y que nos vuelva a hablar. Y cuando ya estamos caminando el camino, háblame otra vez. Y el Señor es tan misericordioso que dice que no, es por ahí.
Y tú sigues, no, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, que no. ¿O no? Menos mal que a Jeremías le dijo una vez, yo he hablado. Y como Jeremías entendía de la santidad de Dios, decía, me callo. Si eres tú el que ha hablado, yo achico con lo que haga falta. ¿Qué más necesitamos para obedecerle? Cuando sabemos que si hacemos caso, Él va con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Mire, le dijo a Josué el capítulo 1, versos 5 a 7. Mire lo que le dijo a Josué. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo, como estuve con Moisés. Le dice Dios a Josué, no te fallaré ni te abandonaré. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Ahora le reclama algo a Josué. Sé fuerte y valiente. No podemos ser cobardes. No podemos decir, no, tienes que ser como. ¿Cómo? Fuerte y valiente. Y además, cuando dice, cuando te fallen las fuerzas, Él te las va a dar. Sigue diciéndole, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que le daría. Dios está cumpliendo su palabra porque siempre la ha cumplido. Le vuelve a decir, verso 7, sé fuerte y... valiente. No, valiente no le dice. Lo tenemos ahí, pero no tenemos el verso 7. ¿Qué pasó? Multimedia. Te voy a dar una profecía al revés también yo. Verso 7. Sé fuerte y la segunda vez le dice muy valiente. ¿Cómo tienes que ser? ¿Valiente? Valiente al principio, pues hay que ser muy valiente. ¿Sabes lo que significa eso? Que al principio tú te vas a tener unas situaciones donde tienes que sacar la valentía. Como vas a ir siendo probado y vas a ir siendo curtido y vas a hacerte un buen soldado del Señor, ahí potente, la segunda vez vas a tener que ser muy valiente porque va a ser una lucha más grande, pero tú la vas a vencer. ¿O no? Eso es lo que está enseñando. Porque porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión. Sé fuerte y muy valiente. Verso 7. Ten cuidado, le dice la segunda vez, de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Y le dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Tenemos que reflexionar. Estoy haciendo algo, no me está yendo bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque Dios quiere. ¿Será porque Dios quiere? Puede ser que Dios esté tratando algo en tu vida y Dios lo esté permitiendo. Puede ser. Porque Josué no entró con una bandera ahí contento a conquistar la tierra, ¿no? ¿Tuvo que luchar o no? ¿Tuvo que presentar batallas? ¿Habían batallas que duraron días o no? Pero hay que lucharlas en el nombre del Señor. Y no vas a hacer que mueras porque Él está contigo. Hoy vas a alcanzar la victoria y vas a ver la bendición. Pero tienes que luchar. Tienes que ser valiente. Porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Eso tienes que entenderlo y tenerlo claro en tu conciencia. Vas a tener que luchar contra tus problemas. Vas a tener que batallar con uñas y dientes muchas veces. Porque Dios está contigo. Pero que Dios esté contigo, decimos, no, como Dios está conmigo, yo no hago nada. No, al contrario, como Dios está conmigo, como decía la pastora, yo como un toro. Hay que agarrar todo por los cuernos y lanzarlo por donde hay que lanzarlo. Porque Dios está contigo. Pero no voy a decir, no viene el toro contra mí. Ay, yo me tapo porque Dios está conmigo, me va a proteger. Viene el toro y te revienta. ¿Lo entiendes? No podemos seguir creyendo, iglesia, que porque Dios esté con nosotros, nosotros no haremos nada y nos acomodamos a sentarnos a esperar que haga las cosas. Eso no es bíblico. Eso es una teoría, una doctrina del infierno que muchas veces asumimos los creyentes. Decimos, no, si Dios quiere, no. Si Dios quiere, tú tienes que ir. No, yo estoy arreglando papeles. Pero si es que Dios quiere, no. Tú tendrás que ir aquí donde tienes que arreglar y volver a tocar allá. Y si tienes que ir a Santa Cruz y tienes que ir al ayuntamiento, tienes que ir allá, tienes que ir allá, tienes que ir allá, tienes que ir allá y tienes que ir allá. Eso es lo que tienes que hacer. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Porque si no, nada. Porque esto es de valiente. ¿Lo entendemos? Y Dios nos da el valor. A mí me dio el valor para luchar contra mi timidez. Pero tuve que hacerlo. No decir, no, si tú quieres yo me escondo. No. Mi madre me sacaba de la casa a presión. Al final aprendí a salir. Versos 14 y 15. Si me aman, dijo Jesús, obedezcan mis mandamientos. Y Él envía al Espíritu Santo, que Él los ayudará, Él nos levantará, Él nos defenderá. Le sigue diciendo a Jeremías, versos 9 y 10 de este capítulo 1. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué fue lo que puso en la boca de Jeremías? No las palabras de Jeremías. ¿Qué palabras?
que tiene que trabajar con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Tus palabras pueden estar viendo a tus hijos mal. ¿Entiendes lo que te digo? Tus palabras van a decir: mi hijo no levanta cabeza, mi hijo es un sinvergüenza, mi hijo que no hace caso, mi hijo es una coquina para casa, mi hijo no sé cuánto. Pero esas son las palabras humanas. Pero hay una palabra espiritual que tú tienes que agarrarte a Dios. Señor, ¿qué quieres hacer con la vida de mi hijo? Y Dios puede decir que diga: tu hijo va a ser evangelista, tu hijo el día de mañana va a estar rendido a mis pies. A esa palabra me agarro, yo declaro sobre él que ahora es así, pero mañana yo lo estoy viendo, yo lo avanzo. Porque a veces yo me sorprendo, porque muchas veces hablo con algunos de ustedes y digo: es que me creo yo más lo que va a hacer Dios en la vida de esta persona que lo que él se cree. ¿Me entiende lo que le digo? Usted tiene que tener fe por usted, porque yo lo puedo visualizar en el futuro. Y yo digo: no, yo sé lo que Dios me dijo, porque Dios me habla de muchos de ustedes, me dice que va a estar, pero si tú no lo crees, tú no, yo no. Ay, bendito, tienes que creértelo. Yo puedo incentivarte, inspirarte a que te lo creas, pero en el fondo tú tienes que abrigarlo en tu corazón y decir: voy a echar para adelante, y voy a echar lo que haga falta, y voy a creerle a Dios. Ahora quizás estoy en esta condición, pero yo voy a avanzar en el nombre de Jesús. ¿Lo puede entender? Cuando yo estaba atado a la pornografía era así. Yo no estaba escondido: ay, pobre de mí, otra vez volví a caer. No. Digo: yo estoy ahora en esta condición, pero Dios me va a sacar de aquí porque yo estoy luchando y yo tengo esa culpa muchas veces, pero voy a avanzar y yo saldré adelante porque Dios está conmigo, porque Dios me prometió, porque Dios hizo. Y podía caer y me voy a levantar, me voy a arrepentir, me voy a avanzar y volví a caer y me voy a levantar y volví a avanzar. Y un día desapareció, un día me levanté por la mañana y digo: ay, ya hace más de un mes, ya se borró tantas cosas en mi vida. ¿Lo puede entender? Porque tenemos que luchar y avanzar en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Él extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Y le sigue diciendo, verso 10: hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunas deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, y a otros deberás edificar y plantar. En otras palabras, tenemos la autoridad en Cristo. Jeremías no era soldado, tampoco era rey ni príncipe. ¿Qué era Jeremías? Sacerdote, profeta. No fue luchando a conquistar ninguna nación. Y Dios le está diciendo: vas a derribar naciones, le dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo derribó Jeremías naciones? ¿Cómo derribó imperios? Por la palabra que Dios le daba. Él iba y declaraba lo que Dios le decía. Y le decía: el imperio persa caerá de su posición porque ha blasfemado contra Dios. Y de Egipto será borrado de la faz. Él declaraba. Y a los meses, al año, caía el imperio persa. Venían los asirios y los tomaban. Al año venían y tal. El reino de Judá, si no se arrepiente, él hablaba y los reinos caían. Pero él no iba a destruir reino. ¿Entiende lo que le digo? Usted tiene que hablar para que las cosas se den. Pero creer lo que Dios dice y hablar lo que Dios le dice. Y entonces las cosas se dan conforme al propósito de Dios. Jeremías no inventó nada. Jeremías dice: no, pues yo también quiero que caiga ahí el imperio romano. No, él no se inventó nada. Porque no hablaba las palabras de él, no hablaba lo que él quería, hablaba lo que recibía de los cielos. Usted recibe cosas de los cielos, porque Dios le habla de mil maneras. Lo que usted reciba, agárrelo y créalo y luche por ello en el nombre de Jesús. Hay autoridad en su vida por medio de Jesús para creerle a Dios y para declarar lo que Él dice sobre nosotros. Mire, un día se encontró Jesús con Simón Pedro, la primera vez que lo encontró allí. ¿Se acuerda? La barca con los peces, ¿qué tal? ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Simón, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Recuerda esa frase, verdad? Solo tienes que hacer una cosa. ¿Qué tenía que hacer? Seguirlo. Y seguirlo no era venir a escuchar un culto 2 horas. Seguir a Jesús era estar con Jesús en el camino, decir a la esposa y a los hijos: mira, aquí te dejo la pesca milagrosa, aquí te dejo, tienes pescado para 2 o 3 meses. Yo no sé si voy a estar 2 meses con el maestro, pero aquí tienes, se acaban el pescado, ahí tienes comida, te dejo provisión, te dejo de todo, voy a estar con el maestro, porque me dijo que lo siguiera. Eso era seguir a Jesús. Y acampar en un descampado, o estar aquí, o irte a Capernaum y después salir para Jerusalén, y después, eso era seguir a Jesús. No venir 1 hora y media a la iglesia, eso es otra cosa, porque hay otro tiempo. Entonces, seguir a Jesús muchas veces va más allá de lo que nosotros pensamos que es seguir a Jesús. Y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo el testarudo y bruto de Pedro? Hasta cansino le puse yo aquí. ¿Qué hizo Pedro? Lo siguió. Dice: sígueme.
Y le dice Jesús, yo te haré pescador de hombres. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Tú no te haces pescador de hombres. Yo no me hago nada que no sea del Señor. O sea, si yo sigo al Señor, el propósito eterno de Dios que siempre quiso con Pedro, se va a cumplir. Porque cuando Pedro fue formado en el vientre de su madre, Dios le dijo, este va a ser pescador de hombres. Este va a ser un evangelista nato, va a ser uno de mis apóstoles. Lo estaba formando de ahí. Y hubo un momento donde dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Lo siguió. Otros rompieron el propósito. ¿Se acuerda del joven rico? Digo, vende todo y sígueme. ¿Y qué dijo el rico? No, yo no te sigo. Pues no pasa nada. No pasa nada, pero el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida. ¿Y qué es mejor, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida o el nuestro? ¿Qué cree usted que es mejor? Y el propósito de Dios es eterno, trasciende a nosotros mismos. Tiene lo mejor para nosotros. Nosotros no lo vemos porque vemos el futuro. No vemos el futuro, pero Él ve nuestro futuro. Él cumple el propósito eterno. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, ¿qué es la más sencilla? Hacerle caso. ¿Qué hay que hacerle? ¿Caso? ¿Qué va a pasar? ¿Él hace todo lo demás o no? Él es el que nos hace lo que Él quiere hacer con nosotros. Hoy recibes la autoridad, pero tienes que declarar, hablar las palabras de Dios con tu boca, no lo que tú pienses. Mira, a veces me dicen cosas, a veces escucho cosas, a veces estoy en sitio y yo pienso, esto es pero cuando antes de decirlo digo, Señor, eso es lo que pienso yo, ¿me quieres decir algo? Y a veces me dice, callado está más bonito, así lo sigo yo en mi mente. Entonces, ¿qué hago? Me quedo callado que estoy más bonito, ¿no? ¿O no? Si Dios te dice que callado está más bonito, ¿qué tienes que hacer? Porque vas a estar más bonito. ¿O no? Pero que a veces nos cuesta. Bueno, sí, pero lo voy a decir, lo voy a volver a una frase. No, si callado está más bonito, ¿cómo está más bonito? Y si tienes que hablar, ¿cómo mejor? Pero no lo que tú piensas en ese momento. Hablando está más bonito también. ¿Entiendes lo que te digo? Es fácil porque a la medida que tú te vas metiendo con el Espíritu Santo te va guiando. Pero va a empezar paso a paso. Jeremías 1, 11 y 12, los últimos versos de este texto para hoy. Dice, después el Señor me dijo, observa Jeremías, ¿qué es lo que ves? Dice, veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Una vez que Jeremías abre su conciencia espiritual, que entiende a qué lo está llamando el Señor, que él no sabe, pero él va a responder obedeciendo, se da cuenta que Dios cuenta con él y pone atención a lo que Dios está diciendo. Si Dios cuenta contigo, tú tienes que poner atención a lo que Dios te dice. Si tú tienes un problema, ¿qué te está enseñando el Señor a través de tu problema? Tienes que poner atención y decirle, Señor, ¿qué estoy aprendiendo a través de este problema? ¿Qué me quieres enseñar? Lo puedes entender porque Él te va a hablar siempre, porque Él cuenta contigo, pero quizás no estás mirando, no estás poniendo atención a lo que Dios quiere decirte. Dios te está tratando tu vida. ¿Lo está tratando o no lo está tratando? ¿Por qué? Porque tiene todo lo mejor para nosotros. ¿Lo entiendes? Entonces, Él necesita que nosotros pongamos atención. Y lo que le dice a Jeremías en esta ocasión, le habla de visión. Dice, ¿cómo ves? ¿Qué ves? Observa, Jeremías. Es decir, ponte a mirar. A veces no miramos, actuamos por instinto. Ponte a mirar qué está sucediendo en tu casa. Mira, observa qué está sucediendo en mi casa, qué está sucediendo en tu lugar de trabajo, qué está sucediendo en tu economía, qué está sucediendo, qué pasa en tu economía. ¿Funciona o no funciona? Observa por amor de Dios, observa qué está pasando con tus hijos, pero observa desde el punto de vista espiritual, Señor, ¿qué estás haciendo con mis hijos? ¿Qué me estás tratando en mí? ¿Qué sucede con todo esto? ¿Ves? ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo ves lo que Dios está haciendo? Y dice que Jeremías tiene esa visión nueva, aquí pusimos la imagen, vara de almendro en flor, floreciendo. Y Jeremías sabe lo que está diciendo Dios, porque tú tienes que saber lo que Dios te quiere decir, en tu caso personal. Por eso le dice, observa, le da visión. ¿Qué es lo que ves? Visión de lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio. Tienes que tener visión de lo que Dios quiere hacer en tu familia, lo que Dios quiere hacer en tu trabajo, lo que Dios quiere hacer en tus estudios. Observa. ¿Qué quieres hacer Dios en esta clase donde yo estoy, donde me has puesto como único creyente? ¿Qué quieres hacer alrededor de mí? No estés pensando, no podemos mirar a nosotros mismos.
Tenemos que mirar la vida con proyección divina, con proyección de los cielos. De eso se trata. Y le dice Jeremías, veo una rama de almendro. ¿A qué es bonito el almendro? Precioso en flor. O sea que Jeremías está viendo algo hermoso. Es el árbol que primero despierta, florece en enero. Todavía están antes de la primavera y ya está floreciendo. Por eso lo está diciendo el Señor el almendro y no la higuera o cualquier otro árbol. Porque el almendro representa el inicio de una nueva temporada. Llega, vuelvo y digo, antes que la primavera está floreciendo. Símbolo de esperanza. El primer árbol que florece y nos recuerda que Dios tiene un propósito y un plan con nuestras vidas y que Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. ¿Las puede cambiar, sí o no? ¿Y por qué no las cambia? Porque tenemos que aprender algo, porque tenemos que escuchar la voz de Dios, porque tenemos que guiarnos a situaciones difíciles y caminar y ver en esas situaciones difíciles la mano de Dios obrando. Una nueva temporada de esperanza, de bendición, eso es el almendro. Pero confiar en la paciencia y en que Dios revele sus planes para experimentar su plenitud, para experimentarle a Él. A veces la gente cuenta su historia, sus problemas, y están batallando con algo. Yo les digo, vamos a ver. Si mañana Dios, con una varita mágica, te quitara el problema que tienes con esta persona, o que tienes laboral, o el problema financiero, o el problema de salud, te lo quitara mañana, así en seco, desapareciera todo, ¿qué hubieses aprendido? Oh, pero estaría más tranquilo. Pero no has aprendido nada, cabezón. Porque dentro de una semana tendrás otro tipo de problema. ¿O no? ¿O no? Porque los tuvo Jesús y somos siervos de Jesús. ¿Lo entiendes? Entonces, si no has aprendido nada, cuando tenga otra vez otro problema diferente, de otra índole, vas a estar igual. ¿Entiendes? Tengo un problema financiero y si Dios me da ahora 30.000 euros me lo soluciona. Vale, Dios te da 30.000 euros. ¡Ay, qué bien! Pagas lo que tienes que pagar y vuelves a sacar una tarjeta a los 3 meses de crédito y empiezas a pagar como un loco otra vez. ¿No has aprendido? ¿O no? Entonces, ¿para qué quieres que Dios te solucione el problema? ¿Para meterte otra vez en un problema o peor? Porque entonces ya estás pensando inconscientemente, bueno, cuando llega a 30.000 Dios va a hacer un milagro y me va a sanar. Por eso Dios no lo hace. Porque tienes que aprender a administrarte, tienes que aprender a ser generoso, tienes que aprender tanto para que Dios pueda verdaderamente decirte, ahora te puedo soltar 30, 40 o 60, te los puedo soltar porque tienes un corazón sanado, un corazón que va a ser generoso, un corazón que va a crecer, que va a saber de inversión, que va a ser empresarial y que va a hacer cosas. Dios lo quiere hacer, ¿o no? Dios, cambia a mis hijos, por favor, cámbialos ya. Pero ¿cómo va a cambiar Dios a tus hijos con la actitud que tienes tú en tu casa? Animalito del Señor, pues somos ovejas, ¿no? ¿O no? Porque ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Cómo es tu vida? Ven un hombre de fe ahí en tu casa diciendo, no, Señor, ¿entiende lo que le digo? Si no, ¿qué va a cambiar Dios? Si lo primero que tiene que cambiar es a sus hijos, lo dice la palabra de Dios, por eso es lo primero que trabaja en nosotros. Y cuando va trabajando en nosotros, y la presencia nos va llenando, y su presencia va inundándonos, y el fuego de Dios comienza, es entonces cuando empieza a propagarse. Por eso Jesús cogió a 12, se metió con 12, tinca, 3 años y medio, tin, y no habían aprendido mucho, ¿a que no? ¿O no? Pero después aprendieron. Cuando cae el Espíritu Santo ellos aprenden. Porque estaban preparados, porque su corazón había sido tocado, porque ya no estaban peleando por quién era la más importante, ¿a que no? ¿Cierto? Entonces Dios quiere transformar tu vida en este nuevo tiempo, quiere que florezcas como esa rama de almendro, porque Él dijo, y mi palabra se ha de cumplir. Él cuenta contigo, Él te conoce tus fallos y tus errores, como los míos, pero a pesar de eso te está llamando para que avances en el Señor y que las cosas que Él ha propuesto para tu vida se den en tu vida. Ponte en pie.